chicos, bienvenidos. En el video de hoy vamos a dar la introducción del método y vamos a resolver un ejercicio utilizando el método de diferencias finitas. El método de diferencias finitas es ampliamente utilizado para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, pero también se puede utilizar para resolver ecuaciones diferenciales parciales, como lo vamos a ver próximamente. Este método utiliza las diferencias finitas, que son prácticamente estas sustituciones que vamos a tener que realizar o aplicar en la ecuación diferencial ordinaria que nos presenta el problema. Y la transforma en un sistema de ecuaciones algebraicas simultáneas que podemos resolver por cualquier método, ya sea Gauss-Jordan, Gauss-Seidel o cualquier otro método para resolver ecuaciones diferenciales, ecuaciones algebraicas simultáneas. Las sustituciones que se van a aplicar son las siguientes. Aquí tenemos que si tenemos como tal una primera derivada, vamos a aplicar esta sustitución. Si tenemos una derivada segunda con respecto a la variable de interés, vamos a aplicar dicha sustitución. Y también vamos a reemplazar cualquier variable que encontremos y como y sub i. En este caso, un problema típico me va a proporcionar datos de x sub 0 y de y sub 0 y también me va a proporcionar los datos finales de x sub n y y sub n. También me tienen que proporcionar el incremento de delta x. A continuación vamos a proceder a escribir los pasos necesarios para resolver problemas de este tipo. Cabe señalar que al igual que el método de Runge-Kutta de cuarto orden para poder resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, lo que encuentras cuando resuelves una ecuación diferencial por un método numérico es la serie de datos en x y de y que van a representar literalmente la función que hubieras encontrado de forma analítica. Ok, el procedimiento que debemos realizar para poder encontrar la serie de datos en x y y que van a representar la solución de la ecuación diferencial ordinaria va a ser como sigue. Primero tengo que armar la siguiente tabla, comenzando con un contador igual a 0. Y para ello me voy a apoyar de los valores frontera que me proporciona el sistema, además de del valor del incremento para que pueda ir avanzando de la x inicial hasta la x final. Como número 2, voy a sustituir cada término de la ecuación diferencial que el problema me proporcione por sus equivalencias que fueron presentadas en el pizarrón anterior. Como número 3, voy a simplificar la expresión lo más posible y voy a acomodar los términos de menor a mayor y la voy a igualar a 0. Esto me va a ayudar a tener muy ordenada mi estructura para que después proceda a realizar las sustituciones correspondientes. Como número 4, voy a armar el sistema de ecuaciones para determinar los valores de y sub i que quedaron vacíos. Y aquí tengo una nota adicionada. Dice que el número de lugares que quedan vacíos corresponde al número de ecuaciones que debo encontrar. Así pues, entre más pequeño sea el incremento, claro que va a ser mucho más exacto el método, pero voy a tener que resolver un sistema de ecuaciones mucho más grande. Y como número 5, la matriz de coeficientes se va a armar basándose en la expresión del paso número 3, tomando como término central cada una de las y sub i faltantes. Esta matriz de coeficientes es la que voy a resolver mediante Gauss-Jordan, o puedes utilizar la técnica que a ti más te guste. Sin embargo, en este caso yo veo más conveniente utilizar esta metodología. Bueno, ahora sí vamos a proceder a resolver un problema típico. Un problema típico se enlista como sigue. Dice que resuelve la siguiente ecuación diferencial mediante diferencias finitas haciendo uso de las condiciones señaladas. En este caso podemos observar que aquí nos presentan la ecuación diferencial de orden 2. Nos dan condiciones frontera o valores iniciales prácticamente y nos dicen el valor del incremento. El paso número 1 que debemos realizar pues es armar la tabla. En este caso se nos comentaba que tenemos que comenzar con un contador de i igual a 0. Ahora tenemos que aplicar las condiciones frontera. Esto significa, de acuerdo a estas condiciones frontera, que cuando y vale 1, entonces x vale 0. Hasta este punto hemos encontrado los valores iniciales, pero si se fijan nos dan el valor del incremento. El valor del incremento significa que voy a ir de 0.25 en 0.25 hasta llegar en x igual a 1. Es decir, que mi siguiente valor es 0.25
0.25, el que sigue es 0.50, el que sigue es 0.75 y voy a llegar hasta x igual a 1.0 prácticamente. En este punto me dicen que cuando x vale 1, y vale 3, por lo tanto he obtenido este valor en y. El contador entonces se movió en 1, 2, 3 y 4. Quiero que observen lo siguiente. Si seguimos el contador, recordemos entonces que si el contador aquí en este punto es 0, entonces este es el valor de x sub 0 y por lo tanto este es el valor de y sub 0. Entonces nos hace falta encontrar el valor que equivale a y1, nos hace falta encontrar el valor que equivale a y2 y nos hace falta encontrar el valor que equivale a y3 porque ya actualmente conocemos el valor de y4. La siguiente recomendación que les quiero hacer es que si nos presentan una ecuación diferencial ordenada de esta forma, les sugiero colocarla de forma que esté igualada a 0. Es decir, que vamos a colocar aquí una y' menos 4y igual a 0. Esto prácticamente es igual a la derivada segunda de y con respecto a x menos 4 veces y igual a 0. El siguiente paso para resolver el método consiste en realizar las sustituciones adecuadas de cada una de estas expresiones de acuerdo a las sustituciones que inicialmente les presenté. Eso es lo que sigue que voy a proceder a realizar. Ok, habíamos terminado en esta estructura. Lo que sigue hacer a continuación es realizar la sustitución correspondiente a una segunda derivada. Y luego colocar también, si nos proporcionaran una primera derivada, también hacer la sustitución correspondiente, pero en este caso no lo es. Aquí tenemos la variable y. La variable y se cambia por y sub i. Si en esta ecuación diferencial o en cualquier otra se colocara la variable x, entonces la variable x va a cambiar también a una x sub i. Bien, obtenemos esta expresión. Lo que sigue hacer a continuación es simplificarla a lo máximo. Para simplificarla, lo primero que tenemos que hacer es calcular como tal un común denominador para estas ambas términos. Si calculamos el común denominador, entonces pues se tuvo que adicionar este delta x al cuadrado a este término de acá. ¿Para qué se hace esto? Bueno, con la finalidad de que ese denominador que está dividiendo pase al otro miembro multiplicando. Si multiplica 0 va a ser exactamente igual a esta expresión que tenemos aquí. En orden de poder simplificar aún más la expresión, podemos identificar que este término y este término tienen como factor común y sub i. Así que se factoriza y sub i y encontramos esta expresión final. Esta estructura o expresión final nos va a servir para encontrar nuestro sistema de ecuaciones. Aquí cabe señalar algo. Ya cuando habíamos armado la tabla, ya les había colocado una nota que dice que si estos tres lugares quedan vacíos, es el mismo número de ecuaciones que tengo que buscar o que tengo que encontrar, basándome en esta expresión final. Si se fijan, aquí tenemos un término central. Yo les había colocado que se ordenaban de menor a mayor. ¿Por qué? Si se fijan, aquí tenemos y sub i menos 1. En el centro nos queda y sub i, que es el término central, y después a la derecha nos queda y sub i más 1. ¿Qué es lo que sigue hacer a continuación? Porque no me queda espacio y voy a tener que borrar. Aprovechándome de esta estructura central, o de esta ecuación base, vamos a colocar primero como término central y sub i. Si colocamos y sub i como término central, y sub 1, perdón, como término central, entonces aquí me va a quedar y sub 0 y acá me va a quedar y sub 2. Luego voy a obtener o voy a armar otra ecuación central que voy a utilizar y sub 2. Para esta una nueva ecuación voy a colocar aquí y sub 2 y acá me va a quedar y sub 1 y acá me va a quedar y sub 3. Y una tercera ecuación, que es la que va a terminar de completar mi sistema de ecuaciones, la voy a armar con este término central de y sub 3 que voy a colocar aquí. Y sub 3 va a quedar en el medio, acá me va a quedar y sub 2 y acá me va a quedar y sub 4. Como tal, ya les había comentado, va a ser la misma estructura. Ahorita voy a armar esas ecuaciones tal como se los platiqué.
Como les he comentado, bueno, tenemos que encontrar tres ecuaciones para que juntas armen un sistema de ecuaciones. Basándonos en esta estructura con estos subíndices, les he dicho que tenemos que tomar como término central, si se fijan es exactamente la misma estructura de acá, solo repetida 3 veces, porque lo único que va a cambiar son los subíndices. Les he dicho que tenemos que tomar este primer y sub 1 como término central. Si aquí coloco y sub 1, entonces 1 menos 1 me va a dar y sub 0 y 1 más 1 me va a dar y sub 2. La siguiente ecuación voy a tomar como término central y sub 2. Acá me va a quedar y sub 1 y acá me va a quedar y sub 3. Y en la última ecuación voy a tomar aquí como término central y sub 3. Acá me va a quedar y sub 2 y aquí voy a colocar y sub 4. Este es el sistema de ecuaciones que tengo que resolver, pero necesito acomodarlo. ¿Cómo lo voy a acomodar? Bueno, en primer lugar tengo que sustituir todas estas variables o todos estos valores que ya tenemos aquí. Para ello voy a volver a reemplazar el sistema, como sigue. Y sub 0, el valor de y sub 0 en este caso es 1, más, luego vuelvo a colocar este coeficiente, pero en este caso de una vez sustituyo este delta x elevado al cuadrado, que para nuestro caso ese delta x es igual a 0.25 y lo voy a elevar al cuadrado. Y luego voy a colocar y sub 1, que como tal la tengo que dejar así porque esa es mi variable que tengo que encontrar. Aquí ya la voy a dejar. Y luego voy a colocar y sub 2, que también no tenemos valor, lo tenemos que encontrar. Y lo voy a dejar igualado a 0. Luego tenemos de nuevo la variable y sub 1, que la voy a colocar acá, más se vuelve a repetir exactamente toda esta misma expresión que me va a quedar menos 2 menos 4 por 0.25 elevado al cuadrado, multiplicada por la variable y sub 2. Y luego tengo y sub 3, que también es una de las variables que tengo que encontrar, y esto también queda igualado a 0. Luego vuelvo a repetir y sub 2, que es de nuevo una variable a encontrar, y luego vuelvo a colocar todo este coeficiente, que es exactamente el mismo coeficiente en todas las ecuaciones. Y luego coloco y sub 3, que es la variable que tengo que encontrar, y por último coloco y sub 4, que ya lo tenemos, aquí está y el problema no lo dio, que en este caso es más 3, y esto lo voy a igualar a 0. Si se fijan entonces, las variables que tengo que encontrar es y1, y2 y y3. Para ello, una vez que ya sustituí los valores o con la mayor cantidad de información que pueda extraer de esta tabla, tengo que armar el sistema de ecuaciones de una forma más visible o más visual. Para ello, quiero que observen lo que sigue. Una vez que he resuelto este coeficiente como tal, obtengo que toda esta expresión vale menos 9 cuartos. ¿Qué se hace a continuación? Bueno, si se fijan, tenemos que la variable que tenemos que encontrar es y1, y2 y y3. Para este caso simplemente reacomodé el sistema para poder identificar mi matriz de coeficientes. Si se fijan, en y1, este coeficiente vale menos 9 cuartos de y1. Luego tenemos la variable y2. En esta primera expresión no tenemos la variable y3, pero este 1 que está de este lado sumando pasa al otro miembro restando. Luego, en la siguiente ecuación, sí tenemos las tres variables, y1, y2 y y3. Resuelvo esta expresión y me da menos 9 cuartos y la coloco como tal ahí. Luego tenemos en la tercera y última ecuación y2 y y3 y no tenemos en este caso la variable y1, por eso queda el espacio vacío. Coloco y2, resuelvo menos 9 cuartos de y3 y este 3 que está sumando lo pasa al otro miembro restando. Una vez que tengo esta estructura bien organizada, entonces puedo armar mi matriz de coeficientes, que en este caso me va a ayudar a encontrar las variables y1, y2 y y3. Este es el sistema matricial que tengo que resolver mediante Gauss-Jordan para poder encontrar los datos que van a terminar de completar mi tabla y en este caso resuelvan la ecuación diferencial. Voy a proceder a realizar dicha estructura mediante Gauss-Jordan y vamos a que ustedes verifiquen los resultados. Bien chicos, una vez después de haber resuelto este sistema mediante Gauss-Jordan, se encuentran los valores de las variables y1, y2 y y3.
que son los valores que se tienen que colocar en estos espacios para poder encontrar la serie de datos en X y Y que resuelven la ecuación diferencial. Chicos, esto es todo con respecto a la metodología que utiliza las diferencias finitas. Nos vemos en próximos ejercicios.